vamos a ver los factores anticoagulantes del endotelio. También se ven los factores protectivos del endotelio. Entonces, recordemos cuando tenemos daño al vaso, a un vaso sanguíneo, aquí tenemos un vaso, aquí tenemos el endotelio, las células endoteliales. Aquí están las células endoteliales. Si tenemos daño al endotelio, tenemos exposición de la colágena. Entonces aquí se expone la colágena, que es colágena tipo 4, y entonces empieza la cascada de la coagulación y la hemostasa primaria. Obviamente antes la hemostasa primaria y luego la cascada de la coagulación, o al mismo tiempo. Entonces la colágena tipo 4, esta promueve la adhesión plaquetaria. En la colágena tipo 4 se va a unir el factor de von Willebrand, y esto va a hacer que la plaqueta se adhiera al endotelio, y entonces va a empezar la adhesión plaquetaria, luego viene la agregación plaquetaria y la cascada de la coagulación. Entonces, si tenemos exposición a la colágena, vamos a empezar a hacer coagulación, vamos a hacer formación de trombos. Entonces, una actividad protectiva, pues es que el endotelio está cubriendo a la colágena. Aquí tenemos colágena, todo esto es colágena, entonces colágena. Y aquí tenemos el endotelio que está cubriendo a la colágena, o sea, la colágena no está expuesta, digamos, aquí a la sangre. Es cuando hay daño al endotelio que entonces se expone la colágena, y entonces ahora sí viene la formación del trombo, la hemostasa primaria y la hemostasa secundaria. Entonces, factores anticoagulantes del endotelio, uno es que previene la exposición de la colágena, entonces, uno, cubre al colágeno. Otra, el endotelio produce la prostaglandina I2, y produce el óxido nítrico. Estos dos, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico, hacen dos cosas. Una, promueven la vasodilatación, y la otra, disminuyen la agregación plaquetaria. Y recordemos, cuando estamos haciendo la formación de un trombo, tenemos la agregación plaquetaria, o sea, una plaqueta se une con la otra y se une con la otra. Esto es agregación plaquetaria. Si producimos, o el endotelio que produce de manera natural, esta es una célula endotelial, produce el óxido nítrico y produce la prostaglandina I2, esto hace vasodilatación, que en otros videos ya vimos cómo el óxido nítrico hace vasodilatación, y también disminuye la agregación plaquetaria. Otro factor anticoagulante del endotelio, el endotelio produce el factor activador del plasminógeno tisular, o el activador del plasminógeno tisular. Recordemos que el plasminógeno se convierte en plasmina por medio de la enzima activadora del plasminógeno tisular, el TPA. Tissue Plasminogen Activator, el activador del plasminógeno tisular. Entonces tenemos activación de la plasmina, convertimos plasminógeno a plasmina, y la plasmina es un montón de cosas, como destruye los factores de la coagulación, destruye la fibrina y previene la agregación plaquetaria, y pues destruye el trombo. Si ya hubo un trombo, destruye el trombo. Entonces la plasmina es anticoagulante, la plasmina destruye los factores de la coagulación, destruye la fibrina, que es un factor de la coagulación, previene la agregación plaquetaria porque tenemos disminución de la fibrina, y destruye los trombos. Si ya existe un trombo, lo destruye. Entonces tener plasmina es anticoagulante. El endotelio produce el activador del plasminógeno tisular, o sea, produce la enzima que convierte el plasminógeno en plasmina, o sea, produce la enzima que convierte o que activa a la plasmina. Entonces esto termina en activación de plasmina, y ya vemos que la plasmina disminuye la agregación plaquetaria, y disminuye la fibrina y los factores de la coagulación. Otro efecto anticoagulante del endotelio es que produce la trombomodulina. Y recordemos que cuando tenemos el complejo de trombomodulina más trombina, que es el factor 2, recordemos el factor 2 se llama trombina. Cuando unimos trombina, que es el factor 2, con la trombomodulina, este complejo activa a la proteína C. Y recordemos, cuando tenemos activada la proteína C lo que hace es destrucción
destruye al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Entonces estamos destruyendo factores de la coagulación al activar la proteína C. ¿Y cómo activamos a la proteína C? Por el complejo de trombina y trombomodulina. Entonces, si el endotelio produce la trombomodulina, está promoviendo finalmente la destrucción del factor 5 y del factor 8 de la coagulación. Otro factor es que producimos, el endotelio produce las moléculas similares a la heparina. Entonces recordemos la antitrombina, lo voy a poner aquí, la antitrombina 3, la antitrombina 3 agarra a los factores de la coagulación y los destruye. Entonces antitrombina 3 destruye a los factores de la coagulación. Y generalmente, los factores de coagulación que destruye es el factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, factor 11 y factor 12. Pero los que más destruye es el factor 2 y el factor 10. Factor 2 y factor 10. Y tenemos las moléculas similares a la heparina, que lo que hacen es aumentan la actividad de la antitrombina 3. Entonces la antitrombina 3 por sí sola puede inactivar o puede destruir a esos factores de la coagulación. Pero si aparte de tener la antitrombina 3, unimos a la antitrombina 3 con las moléculas similares a la heparina, las moléculas similares a la heparina promueven la activación de la antitrombina 3, o sea, promueven más destrucción del factor 2 y del factor 10. Y pues los factores de la coagulación promueven la formación de trombos. Entonces, estos son los factores anticoagulantes del endotelio. Los factores anticoagulantes del endotelio es el endotelio cubre al colágeno, entonces impide la activación de la hemostasia primaria porque impide que la plaqueta se una a colágeno, que es lo que finalmente es lo que originalmente empieza la hemostasia primaria, y de ahí viene la hemostasia secundaria, que son los factores de la coagulación. Entonces cubre al colágeno, el endotelio produce prostaglandina I2 y óxido nítrico que hacen vasodilatación y disminuye la agresión plaquetaria. El endotelio produce el activador del plasminógeno tisular, que pues esto aumenta la producción de plasmina o la activación de la plasmina, que disminuye la agresión plaquetaria y los factores de la coagulación. 4. Aumenta la trombomodulina o produce la trombomodulina, que la trombomodulina, como ya vimos cuando se une con la trombina, activa la proteína C, y la proteína C destruye al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Y 5. Produce las moléculas similares a la heparina, y la antitrombina 3 lo que hace es destruir a los factores de la coagulación. Pero las moléculas similares a la heparina aumentan la actividad de la antitrombina 3, o sea, aumentan la destrucción de los factores de la coagulación. Nos vemos en el siguiente video.